Hola, buenos días a todos y a todas los que están presentes aquí, quienes están presentes en su casa vía streaming. Eh, Agradezco mucho a Lourdes Miquel por aceptar nuestra invitación a este primer evento importante de Miércoles L. En el día de hoy vamos a combinar la tertulia con el encuentro virtual, ya que tenemos a una invitada tan especial. Lourdes Miquel es una académica, profesora e investigadora en varios temas de lingüística, pero especialmente en L, y de eso se va a discutir hoy. El tema de miércoles L es textos complementarios en la clase de L, entonces en este caso la profesora Miquel nos va a hablar de los textos complementarios y las lecturas graduadas. Para esta conversación que vamos a tener con la profesora Lourdes, nos acompaña otro académico bastante reconocido en el ámbito de L, Félix Villalba, que ahora tenemos la suerte que está trabajando con nosotros aquí en el Caro y Cuervo, en el programa de Colombia, y pues ellos van a tener una conversación sobre el tema. Al final estaremos respondiendo las preguntas, pues yo no estaré respondiendo, Lourdes y Félix responderán preguntas sobre el tema en cuestión, por supuesto, y ustedes las pueden enviar a través del chat, los que estén en su casa, y las personas que están acá, pues preguntan, alzan la mano directamente. Entonces ya después de la conversación daremos el espacio para este momento. Bueno, no digo nada más. Solamente quiero recordarles que este espacio encuentro virtual es muy especial para nosotros porque implica que no solamente la gente que está en Bogotá puede beneficiarse de estas actividades, estos eventos de miércoles L, sino la gente en diferentes ciudades del país y en diferentes países, ¿no? En España, en Estados Unidos, quienes trabajen en el tema de español como lengua extranjera. Entonces, Lourdes, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y le doy entonces el micrófono a Félix Villalba. Gracias a vosotros y gracias, Alejandra. Bueno, buenos días, Lourdes. Para mí es una alegría muy especial, como tú bien sabes, el que consigamos superar el Atlántico, unirnos otra vez en torno al mundo de la enseñanza del español como lengua extranjera. Un agradecimiento muy especial porque hayas aceptado esta invitación y porque nos ayudes a los profesores que están trabajando en Colombia, en otras partes de Latinoamérica, a entender el español de otra manera. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias a vosotros. Para mí es un honor apoyaros en lo que estáis haciendo, apoyar una iniciativa como es la vuestra, allá tan lejos y tan cerca a la vez. Y también un honor poder seguir manteniendo una conversación contigo que iniciamos hace 25 años, me he dado cuenta esta mañana, y seguimos teniendo, y espero que tengamos mucho tiempo todavía. Bueno, pues ahora que hablas de la edad, y yo que quería ocultarla porque no se me nota, ¿qué te parece si empezamos haciendo una pequeña visión retrospectiva de lo que han sido estos últimos 25 años en la enseñanza del español? No como añoranza, sino lo que ha supuesto para entender el momento actual y para entender también los retos que se abren a la enseñanza del español en un futuro. ¿Te animas? Sí, me animo. Pero céntramelo un poco. A ver. Sí. A ti que tú echando la vista hacia atrás, ¿cómo has visto esta evolución desde los años 80 en que el frente estaba en el planteamiento, en la nueva estructura del enfoque comunicativo, ¿no? Intentar difundir aquellas ideas, hasta el momento actual en el que se ha avanzado muchísimo, muchos aspectos? ¿Cómo has visto esa evolución?
¿Qué ves que salió bien, que salió mal, que ha quedado por desarrollar, para entender un poco los planteamientos de futuro? Bueno, yo sí he hecho la vista atrás, realmente me doy cuenta de que estos 25 años y quizá un poquito más, desde el 80-81, que es cuando salió el primer manual de corte comunicativo, que fue para empezar, pues no doy crédito de lo que se ha conseguido, porque realmente era inesperable que pasara todo lo que ha pasado, que a partir de un pequeño equipo de gente que reflexiona de otra manera en la Escuela Oficial de Idiomas de Barcelona y que reflexiona de otra manera porque mira a los ojos de sus estudiantes y se da cuenta que los materiales que tienen en esos momentos y la orientación metodológica no corresponde con las necesidades de sus estudiantes, que ese equipo se pone a trabajar, lee un poquito, se pone en contacto con todo lo que las propuestas del Consejo de Europa. No podíamos pensar, ese equipo no podía pensar que 25 años después existiría un reconocimiento de la especialidad, existiría un Instituto Cervantes con sus cosas buenas y sus cosas malas, existiría una homologación de los títulos, existiría todo lo que existe, ¿no? En ese sentido, yo creo que es una evolución muy favorable. Pero también es verdad que como todo lo que se usa muchísimo y lo que se vulgariza, con comillas, ¿no? Vulgar en el sentido de que pertenece al vulgo, ha tenido también desarrollos que desde mi punto de vista pues no son los desarrollos más correctos. Por ejemplo, se confunde comunicar con que los alumnos hablen, por ejemplo, ¿no? Cosa que no es la correcta, o se confunde comunicar con no tener en cuenta, y luego hablaremos si quieres de eso, no tener en cuenta la gramática y qué gramática. Se confunde también muchas veces, pues ha habido mucha demagogia también en lo que son las orientaciones por tareas, ¿no? En las que al final los estudiantes se pierde un poco de vista el foco y resulta que es más importante la tarea que el proceso en sí. En fin, hay una serie de cosas que lógicamente es normal, deben corregirse. Pero si hacemos balance, pues la verdad es que no puede ser un balance más positivo, ¿no? En cuanto a la consolidación de la especialidad. En algún momento, ¿Tú cómo lo ves? ¿Perdón? ¿Y tú cómo lo ves? ¿Lo ves así también o...? Yo creo que sí, yo creo que era impensable llegar a estos niveles, ¿no? Que se ha llegado en la actualidad. En algún momento he hecho de menos, y era lo que te iba a plantear ahora, discutir sobre los fundamentos básicos, ¿no? Es decir, como tú dices, se ha popularizado el término enfoque comunicativo, pero muchas veces se ha perdido de vista qué es lo que quiere decir, qué hay detrás del proceso de comunicación. Y ahora te iba a plantear un pequeño aspecto que surgió el otro día hablando con Peter Nauta, y yo le planteaba, digo, sería muy interesante que los estudiantes o los profesores que empiezan ahora en este campo supieran algo de lo que ha sido la historia de la enseñanza del español para para retomar un poco cuál ha sido el punto de partida y entender mejor esos planteamientos que hubo que romper desde los planteamientos estructuralistas y cuando se estuvo discutiendo acerca de los enfoques comunicativos. No sé cómo lo ves tú. Sí, desde luego. Hombre, yo creo que estaría muy bien que se hiciera un libro con la historia, pero la verdadera historia, ¿no? Porque una cosa que quizá no he dicho, yo creo que a veces las instituciones españolas y muchas veces todos los integrantes del ELE a veces caen en un proceso de autocomplacencia. Yo creo que la única manera de avanzar es ser crítico y crítico no destructivo, sino justamente para poder avanzar. Entonces, no me gustaría una historia del ELE autocomplaciente, me gustaría una historia del ELE crítica en la que se vea que, por ejemplo, en un momento determinado, las editoriales, que en un principio juegan un papel, algunas de ellas, un papel de locomotora de la vanguardia y que empiezan a publicar con grandes riesgos un libro como puede ser este que te decía, para empezar, por el que nadie podría haber apostado, salvo algún loco como fue el editor que lo publicó, esas editoriales luego
ya no son una locomotora del avance, sino todo lo contrario. Son las que reproducen ad libitum lo que ya se ha construido, y cada vez se debilita más, porque cada vez, como tú dices, hay menos fundamentos, hay más copia de la copia de la copia, ¿no? Y en ese sentido creo que también habría que hacer una revisión crítica del papel editorial que hay en estos momentos dentro del enfoque L, ¿no? Pero si quieres historia, hablemos de historia. No lo sé, ¿quieres que sea ahora el momento de la historia o eso lo hacemos en otro momento? No, no, no. Sí, no, era una sencilla reflexión. Por ejemplo, te quería comentar, para mí me parece que ha habido dos hitos muy importantes en la historia de la enseñanza del español, al menos en España. Han sido las Navas, el trabajo que tú protagonizaste o que tú dirigiste cuando estabas en el Ministerio de Cultura, las reuniones para hablar en torno al español como lengua extranjera en las Navas del Marqués, y Espolingua. A mí me parece que han sido los dos grandes hitos, y en este sentido era esa pequeña reflexión sobre cómo ha sido la historia. Es decir, un profesor de español. Eso yo creo que esos son dos hitos relacionados con la formación. Sí. No con el L, sino con la formación en torno al L, ¿no? Entonces, las Navas del Marqués, para las personas de Bogotá y Colombia que no conocen España, porque las Navas del Marqués es un sitio muy pequeñito, muy pequeñito, muy pequeñito. Es un pueblocito de Ávila que tiene un castillo que es propiedad del Ministerio de Cultura, y cuando estuve trabajando allí como jefe de servicio de difusión del español en el mundo, que era lo único que existía en aquel momento para difundir el español, tuve la idea junto con mi compañera Neusans, tuvimos la idea de crear unos cursos de formación, unas jornadas de reflexión que se llamaron Jornadas Didácticas del Español como Lengua Extranjera, que fue el primer encuentro de L, porque hasta en ese momento lo que había eran encuentros de hispanistas. Entonces el L estaba mezclado con el hispanismo. Y entonces fueron unas jornadas en las que decidimos dos cosas. A, separar el L del hispanismo, y dos, intentar formar, reflexionar sobre la situación del español en el mundo, y luego dar propuestas de lo que debería ser el enfoque comunicativo. Eso se consiguió en 3 ediciones, que fueron fantásticas, y luego, como consecuencia de eso, ya fuera del Ministerio de Cultura, decidimos con un señor que estaba en una fundación y que estaba interesado en crear el Congreso Espolingua, decidimos seguir formando a los profesores a través de ese congreso. Y lo que te decía antes, ¿no?, de la autocomplacencia, o sea, Espolingua fue siempre un lugar de encuentro de la vanguardia. No la vanguardia porque sí, sino lo mejor, ¿no?, lo que dentro de la vanguardia, lo que nos permitía avanzar, las propuestas que no se habían difundido hasta ese momento. Yo creo que esa era la gracia de Espolingua. No estaba... Cada vez que ibas a Espolingua, podías ir a Espolingua en todas las ediciones, porque cada vez que ibas a Espolingua había algo nuevo que escuchar. Y no se hacían concesiones respecto a nada, respecto a la política, ni respecto a las editoriales, ni respecto a nada. Simplemente allí iban los mejores y los que podían aportar algo, ¿no? Y creo que en ese sentido esa libertad fue maravillosa para poder construir unas bases sólidas para la formación del L. Pero luego, claro, la formación está en otras partes ahora, ¿no? Perdona. Sí, pero no, yo insistía en esa idea porque creo que el poder tener acceso, por ejemplo, en la red a las actas tanto de ambas cosas, de las Navas como de Espolingua, permite una visión más concreta del campo de trabajo, no difuminarnos, no pensar muchas veces, no sé cómo lo ves tú, que hay que empezar de cero o que hay que crear de cero. Miren ustedes, son muchos años lo que se lleva reflexionando sobre muchos aspectos y hay que crear de ahora para adelante, ¿no? Cosas que ya se han trabajado. Entonces, en ese sentido era el planteamiento que te hacía, ¿no? Desde luego yo agradezco muchísimo a Marco L. la iniciativa de haber publicado las dos cosas, las actas de Espolingua y las actas de las Navas del Marqués. Y respecto a lo que dices, yo creo que no estamos ni en absoluto desde cero, en absoluto. Claro. Lo que sí yo creo quizá es que la iniciativa la ha tomado España en todos estos años.
Y nos- digamos que es lógico que la iniciativa se haya tomado durante estos años de esplendor, que ya no tenemos, pero que fueron de esplendor, porque era una democracia asentada, porque España como representante de todo Hispanoamérica, etcétera, etcétera. Pero sí que pienso que en cada uno de los países latinoamericanos deberían hacer una reflexión propia, no de los fundamentos, pero sí de la lengua, ¿no? De la lengua que hay que enseñar. Nosotros estamos difundiendo un modelo, lógicamente, peninsular, porque trabajamos en España, porque el análisis riguroso, tanto de la lengua como de la cultura, la podemos hacer de España, pero yo creo que los países hispanoamericanos tienen como desafío el construir sus manuales con su lengua estándar, la de cada país, con su cultura, y allí sí que creo que está por hacer. No la reflexión, pueden copiar muchas cosas, pueden basarse en muchas de nuestras cosas, pero sí la adaptación a la lengua y a la cultura de cada uno de los países. No sé Sí. si Sí, sí, eso... sí. Además, eso es uno de los objetivos, yo creo, prioritarios que están trabajando en distintos países de Latinoamérica. Desde el Instituto en concreto se está impulsando en esa línea. Exacto. Y, y porque además es que es así. Uno de los aspectos que te quería comentar a raíz de esto era el marco ha sido o es en cierta medida el marco común de referencia Sí. europeo es en cierta medida cuestionado por algunos sectores de Latinoamérica por la idea de ser europeo. Eh, la idea es decir, bueno, hay que crear documentos, hay que crear marcos de referencia, pero no pueden ser al margen de la lengua. Tienen que estar adaptados al uso de la lengua que se hace en cada uno de los países, pero la reflexión puede ser común y tiene que ser común. ¿Cómo ves tú o cómo has visto la implantación del marco, la reflexión que ha habido detrás de la elaboración del marco y las posibilidades que abre de trabajo? A ver, voy a empezar por lo que tú decías, por el cuestionamiento del marco. Que se llame europeo no significa nada, desde mi punto de vista. Es europeo porque nació de una reflexión del Consejo de Europa y se llama marco europeo porque fueron los países que están en el Consejo de Europa los que hicieron la reflexión. Sin embargo, se llama marco y como podemos deducir, marco es simplemente, digamos, el molde en el que se tiene que poner una serie de contenidos. Eh, entonces, la reflexión como tal, como marco, a mí me parece que sirve para todos los países del mundo y, por tanto, para todos los países de habla española. Otra cosa es la concreción del marco, es decir, el currículum. Entonces, el currículum que, por ejemplo, ha hecho el Instituto Cervantes, pues es un currículum que, desde mi punto de vista, es muy peninsular. Es lógico, es la lengua que se ha trabajado en España. Sin embargo, el currículum que se puede hacer en Bogotá o en Colombia, que se puede hacer en Argentina, que se puede hacer en Perú, etcétera, etcétera, debería ser útil, ¿no? Que seguramente no cambiará más que la lengua en sí, es decir, los exponentes lingüísticos, más que la reflexión. Y dicho esto, yo creo que, a ver, todos sabemos, ya como individuos, lo difícil que es acreditar tu nivel de lengua de cualquier idioma que tenemos. Entonces, yo no sé exactamente cuál es mi nivel en inglés, porque si según a dónde voy, me dicen que tengo un nivel u otro, u otro, u otro. Siempre bajo, por otra parte. ¿No? O de italiano, que tengo un nivel muy alto, pero según a dónde voy, pues entonces me dicen que no lo tengo, que es diferente, etc. Entonces yo creo que unificar en el mundo, no en Europa, sino en el mundo, los niveles de conocimiento de una lengua es muy importante, fundamental, y en ese sentido el marco lo hace muy bien. Entonces, el marco lo que hace bien, desde mi punto de vista, es decidir qué son los niveles y cuáles son los límites de esos niveles, y decidir y acreditarlos, ¿no? De tal manera que tú podrías viajar diciendo, mire, tengo un A1 de inglés, tengo un B2 tal. Y eso me parece que es muy útil y que no se debería dejar al margen. Otra cosa es cómo se concrete. Sin embargo, también creo que nosotros todavía no estamos, y cuando digo nosotros ahora sí digo los europeos, no estamos aplicando el marco con el rigor que se debería aplicar, en el sentido de que nosotros estamos certificando, por ejemplo, A1, B2, C1 globalmente, cuando en realidad
puede ser que tú tengas una competencia oral de B1 y una competencia, una comprensión escrita de C2, ¿no? Y eso no se está haciendo así. Yo creo que el marco tiene sentido si realmente yo puedo ir con un pasaporte lingüístico a un trabajo y decir, mire, yo tengo un B1 de expresión oral de italiano y un C2 de comprensión oral de italiano. ¿Y qué hacemos con esto, ¿no? En este trabajo. ¿Soy apta para este trabajo? Sin embargo, esto no, estamos diciendo una cosa muy global. Estamos diciendo, ¿tiene un B2? Bueno, pues a lo mejor no tiene un B2 de las 4 competencias. Salvado esto, dicho esto, yo creo que sería un error desde mi punto de vista, y modesto punto de vista, sería un error considerar que como el marco es europeo se tiene que empezar de nuevo esa discusión en los países hispanoamericanos, por ejemplo. Yo creo que no. Yo creo que lo que se tiene que decir es, bueno, vamos a ver, hay una reflexión, veamos la reflexión, veamos a qué han llegado y luego veamos cómo esa concreción, la concreción del marco, que por otra parte ya lo prevé, ¿no?, se hace en Latinoamérica. Eso sería lo que para mí tendría más sentido, ¿no? No sé. Sí, sí, es evidente que ese es el reto. Y el reto muchas veces parte mm, de análisis pragmáticos, ¿no? Del uso de la lengua. Y ahí creo que es donde se están situando muchas de las investigaciones que se están realizando en diversos países. Espera, es que parece que tenemos un pequeño problema. No Sí, no sé te si... veo. Ahora. No te veo, ¿eh? Eh, Félix, sí, sí, ¿me ves? no te veo, no. Vale. Veo una imagen fija. Vaya. Ah, Pero es igual, si me veis, espera. No, no, no. Un momento, Lourdes, sí, tranquilo. que hay que cerrarlo. ¿Ya? No, pues siéntate. Esto es lo que llaman las cosas del directo. Ahora habéis desaparecido. Voz y imagen, no se ve nada. Hola, creo que habéis desaparecido. Hola, no sé si me oís a mí y me veis, pero yo ni os veo ni os oigo. Mandadme un email o decidme algo para saber qué.
Bueno, os espero, pero ni oigo ni veo. Espero que me digáis algo.